Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Legacy. Seguimos con nuestra visión y misión clara de compartir información para combatir la desinformación. Y el día de hoy tenemos un episodio muy especial donde vamos a estar hablando sobre cómo definir y alcanzar objetivos de acuerdo a nuestra situación actual. Y tenemos un invitado de lujo. Antes de iniciar con el episodio de hoy, quisiera agradecer a nuestro patrocinador, primer patrocinador oficial, NUM, y comentarles algunos de sus bondades y tantos beneficios. Empezar por el hecho de que, yo personalmente llevo ya más de 2 años de consumir NUM de manera regular, al menos una vez por día, y lo uso para asegurarme de mantenerme bien hidratado apenas inicio el día. Entre las cosas tal vez que quería comentarles hoy que tiene este increíble producto es que es 100% natural, es un producto libre de gluten y se puede utilizar para cualquier tipo de ejercicio o forma de actividad física. Muchas veces creemos que es algo que se debe o está muy relacionado con ejercicio de resistencia, pero en realidad la hidratación es importante en cualquier situación y contexto. Algunas de las otras cosas importantes de mencionar de NUM es que tiene muy buen sabor, es muy buena la calidad que tiene, no tiene colorantes artificiales tampoco y es apto para cualquier tipo de persona. Inclusive los niños arriba de 2 años pueden tomar NUM y lo pueden hacer de forma segura. Lo último es que tal vez no lo hayan pensado, pero NUM en su presentación en el envase tradicional tiene para 10 pastillas. Y si bien es cierto, el valor del tarrito creo que ronda los, 5.500 o 6.000 colones. Si usted hace el cálculo de una pastilla por día, que sería una bebida de aproximadamente 500 ml o inclusive 1 litro, estamos hablando de 550 o 600 colones la bebida. Y cuando lo comparamos con algún otro tipo de bebida hidratante, pues es una cuarta parte o una tercera parte del precio de lo que estas valen. Y quizás no lo hayan visto de esa manera. Y pues me di la tarea de mencionarlo para que lo tomen en cuenta. Realmente, como les digo, lo recomiendo. Y pues me siento muy honrado, muy agradecido de que contemos con el patrocinio de los amigos de NUM. Ahora sí, vamos a iniciar. El día de hoy tengo un invitado súper especial, no solo porque es una persona cercana a mí, es un muy buen amigo, sino también Bruno es mi socio en Rush Training Systems y ha sido un aliado cercano y muy importante en la construcción tanto de Legacy así como de Strong First Costa Rica. Así que Bruno se va a presentar ahorita. Bruno, bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Ya era hora de que hiciera mi presencia en el podcast. Totalmente, más bien había tardado mucho. Bruno es máster en mercadeo y diseño gráfico. Es la mente maestra detrás de muchas estrategias muy exitosas que hemos tenido a lo largo del tiempo. Y pues yo me siento muy honrado, Bruno, de tenerlo hoy acá. También por el hecho de que, hemos logrado construir una amistad increíble. Lo considero al día de hoy quizás uno de mis mejores amigos y de los más cercanos. Pero más allá de eso, también he vivido de cerca muchas situaciones, retos, adversidades que ha tenido que sobreponerse Bruno y pues creo que no hay un mejor ejemplo para el título del podcast de hoy de cómo definir y alcanzar un objetivo de acuerdo a una situación actual. Así que Bruno, bienvenido, mae. Contanos un poco de tu historial, de tu background, para que la gente lo conozca. Bueno, yo creo que tengo un historial amplio y no vamos a gastar mucho tiempo en eso, pero tal vez un poco de contexto. Soy exfutbolista, jugué fútbol profesional prácticamente desde los 15 años hasta mis 30 años y a lo largo de esos 15 años tuve una serie de lesiones y cirugías que realmente, ¿verdad?, afectan la carrera de todo profesional y de todo atleta. Y actualmente estoy cursando, ¿verdad?, un nuevo proceso de recuperación, esperando a una nueva cirugía. Ya sería mi 4ª cirugía de rodilla, 5ª cirugía en total. Wow, man. Relacionada con deporte. Y bueno. Y todas por el fútbol, ¿verdad? Todas fueron inherentes a la práctica del fútbol. Todas por el fútbol. Bueno, Bruno es muy modesto. Bruno jugó en los Estados Unidos casi 5 años allá también. Entonces, y yo que lo he visto jugar, es un as con la bola y al jugar el fútbol. Y más allá de eso, también la
La idea o la finalidad con traer a Bruno hoy, porque como ya lo pudieron ver, o sea, superar 4 o 5 cirugías no es fácil, es porque dentro de las características que yo he visto, vos has logrado, indiferentemente de la situación o el contexto en el que usted se vea, mantenerse pegado a una idea, llamémosle un objetivo. ¿Qué podrías contarnos desde su sentir, desde su perspectiva, cómo ve usted las cosas para poderse mantener tan firme a un proceso, a una idea o un objetivo? Yo creo que lo más importante, al menos en mí personalmente, es que yo ya creo, ya tengo una fiel creencia en apegarse a procesos, en tener objetivos claros, definidos y atacarlos. Eso por un lado. Y después he vivido también el beneficio de esto. Y entonces es una creencia que no es ciega, es una creencia que viene de realmente haber visto resultados en 15 años de carrera profesional. Yo tal vez... Cuando hablas de resultados, me imagino que te referís a cosas de rendimiento, de desempeño y demás. 100%. Y apegados o complementados con una preparación física. En este caso específico, sí. Y también, ¿verdad? De los beneficios, no solo la parte física, sino que ver resultados físicos también ayudan a la parte mental y psicológica, ¿verdad? Sobreponerse a lesiones y llevar un proceso de recuperación de una cirugía es un tema... ¿A qué edad fue tu primera cirugía? Mi primera cirugía a los 18 años. Wow. Tenía una hernia inguinal y esa fue la primera. ¿Estabas acá o allá en Estados? Estaba acá, todavía en Costa Rica. Fue antes de irme a Estados Unidos a jugar allá. Y sí, fue mi primer proceso y el proceso en realidad fue el más sencillo. Ha sido el más sencillo que, digamos, he tenido que llevar. Y lo curioso es que en ese momento mi recuperación era un mes. Era un mes de reposo para volver a la competencia y casi me vuelvo loco, ¿verdad? Nunca había tenido que hacer una recuperación de más de 1 o 2 semanas y un mes realmente me afectó de la parte psicológica. Entonces, es muy pocas personas comprenden eso cuando usted tiene un background atlético, deportivo, ha hecho deporte toda su vida. Un parón así a uno lo vuelve loco, literal. O sea, la cabeza le juega unas malas pasadas. ¿Cómo hiciste en ese momento para sobreponerte a esa primera lesión? Al final hay que realmente tomar las recomendaciones médicas, que yo creo que es lo más importante, y pensar a largo plazo. Porque si uno es cortoplacista y quiere resultados ya, que es algo que se da mucho, ¿verdad? Hoy en día en todo ámbito de la vida, ¿verdad? Realmente uno puede perder la perspectiva de qué pueda suceder a futuro y al final uno no quiere que sacrificar, ¿verdad? Algo a futuro por un resultado a corto plazo. En ese momento, inclusive yo estuve fuera de un proceso de selecciones por la cirugía. Y entonces era algo que era complicado, ¿verdad? Porque ¿Y el objetivo a largo plazo era pues mantenerse más longevo en el deporte más? ¿O cuál era el objetivo en ese momento? Sí, el objetivo a largo, digamos que era mediano plazo, por decirlo así, porque tenía 18 años, estaba próximo a llegar a primera división aquí en el país y entonces ese era mi objetivo. Mi objetivo era dar el salto y pasar de ligas menores a primera división. Entonces, sí, básicamente que ese era mi enfoque y en ese momento tuve que aceptar que de un mes, al final mi recuperación se transformó en 2 meses. Se extendió. Después de la cirugía, el doctor dio la recomendación, el daño era un poco más grande de lo esperado, entonces recomendó 2 meses de recuperación. Bueno, y en esos momentos, qué importante es tener, y eso es algo que vamos a empezar a amarrar en el podcast de hoy sobre lo que yo llamo algunos indicadores de éxito a la hora de definir objetivos y alcanzarlos y establecer procesos. Tener la claridad o la visión clara de qué es lo que se quiere más versus qué es lo que quiero ahora. ¿Verdad? Por ahí hay un dicho que dice, what do you want the most versus what do you want now? Y eso es muy difícil, más cuando usted está en medio del fuego, ahí, en medio de la mierda. O sea, en ese proceso, ¿qué lo mantuvo agarrado? El hecho de las posibilidades de volver a primera, el hecho de irse fuera de Costa Rica, o simple y sencillamente el hecho de saber que ya iba a quitarse la incomodidad y volver a jugar con libertad. Yo creo que eso último fue lo
lo que más me mantuvo, ¿verdad? Antes de la cirugía, ¿verdad? Hubo un proceso de lesión, hubo un proceso de investigación y demás para saber por qué tenía la dolencia. Y no tener la posibilidad de practicar el deporte por tener un tema físico es todavía más complicado. Entonces yo lo veía como, bueno, esto es lo que me va a devolver a mi estilo de vida anterior. Claro. Tengo que pasar por este proceso para retomar, en ese caso, el deporte. ¿Usted vivía con dolor? Todos los días. Todos los días, cuando jugaba, después de jugar. Y es que también, o sea, y la mentalidad del atleta, y eso lo hablamos en el episodio anterior con Roberto y Mario, muchas veces el atleta oculta el dolor y hasta se le educa para eso. Y qué difícil es porque la competencia es voraz. Entonces tener una vez más esa claridad y lograr apegarse a un proceso de forma paciente, que de paso ya aquí estamos revelando dos de las claves del éxito: proceso, paciencia, también prioridad, se vuelve fundamental para mantenerse firme en la idea que es lo que usted quiere. Y en ese momento, ¿vos hacías algún tipo de entrenamiento de fuerza complementario o todavía nada? Sí, yo entendí el valor, digamos, del trabajo aparte. Trabajo extra que llaman a veces. Trabajo adicional, y tal vez yo no le llamaría fuerza porque en ese momento, ¿verdad? Eran el gimnasio tradicional, biomecánico, ir a hacer pesas, pero yo tenía un entrenador personal porque yo aprendí el valor de eso a muy corta edad. A mis 16, 17 años yo fui y busqué un entrenador personal que me diera ese adicional que yo creía que yo necesitaba para poder dar el salto. Entonces sí estaba teniendo una guía, digamos, en ese caso, y yo hacía mis horas de entrenamiento adicionales por mi propia cuenta. Y parte de lo más difícil fue en el regreso. Ya una vez que me dieron el alta médica, que todavía no podía hacer las mismas cosas que hacía antes. Entonces esa es una frustración por la misma competitividad que tiene uno en la mentalidad de atleta, de regresar a retomar y volver a tener el puesto que uno tenía en el equipo, y eso me llevó más meses que la recuperación de la cirugía, y eso yo creo que es la parte que a veces no se cuenta de una recuperación, ¿verdad? Y de una lesión. Sí, lo que pasa es que también, bueno, y para contextualizarlo con el título de hoy, usted tiene que ser muy consciente de la situación en la que está y tiene que verlo con la mayor objetividad posible para poder mantenerse firme, porque si no es muy fácil dejarlo todo botado. En esa situación donde usted tiene tantas cosas en su contra, y adversidad y competencia y el ímpetu por hacer algo y no puede, si usted no tiene claro cuál es su situación del momento, muy fácil se puede descarrilar. Totalmente. Y también viene una pieza de ser humilde y aceptar, porque si uno no acepta su situación actual y no la entiende, no puede trabajar para corregirla, ¿verdad? Yo digo aceptarla y abrazarla como sea. O sea, como la tengo que aceptar y abrazar. De lo contrario, usted no lo puede cambiar. Correcto. Wow, man, qué increíble. Pasa el tiempo después, ¿y qué sigue? ¿Cuál fue la siguiente cirugía? ¿La rodilla? Sí, muchos años pasaron. La verdad que yo... Cuando vos estuviste en Estados, nunca te lesionaste allá. Ninguna lesión grave, temas musculares, nada que me sacara más de 2 partidos, por decirlo de esa manera, ¿verdad? De competencia, inclusive, sí, me pude haber perdido por lesión en 5 años, un máximo de 8 partidos. Sí, entonces, la verdad que fui muy afortunado en la mayor parte de mi carrera. Después de esa cirugía de 2018 no tuve ningún problema mayor hasta 2016, que 2016 tuve una cirugía, una artroscopía de rodilla izquierda, y fue al final una exploración a ver si había alguna lesión de menisco, que afortunadamente no lo era. Pero igual hay que pasar por proceso quirúrgico, igual había un dolor, había una molestia que lo saca uno previo a la cirugía, y después cuando se toma la decisión de la cirugía, una recuperación de un par de meses para la vuelta a la competencia. ¿Y en esa recuperación vos incluiste algún tipo de entrenamiento contra resistencia también o algo o todavía no? 100%. De hecho, durante el proceso, casi que mi único entrenamiento era contra resistencia, y esto tiene, ¿verdad?, mucha relación con mi llegada a Rush. Ok. ¿Verdad? Porque yo llegué a Rush justamente meses después de esta cirugía, y
Y Sí, ya, lo recuerdo. ya estaba retomando el nivel y demás. Y bueno, y también ahí da un giro, ¿verdad? En mi carrera profesional, que es que a raíz de todas estas lesiones y de no poder competir, me quedé sin equipo. Terminó mi contrato, no renové contrato. Y ahí yo, digamos que terminé, digamos, una etapa en mi carrera profesional. Estaba jugando en primera división aquí en Costa Rica y tuve una pausa grande, ¿verdad? Yo Que recuerdo, ¿verdad? Como 2 años. No, 1 año. fue cerca de un año, fue menos de un año, pero por ahí, sí. ¿Y cómo cambian entonces las prioridades? ¿Cómo cambian los objetivos en ese momento? Cuesta porque la mentalidad de atleta no Digerir el desaparece. cambio. No desaparece. Entonces, yo estaba en un buen estado físico en ese momento y yo seguía y quería seguir entrenando a ese mismo nivel. Inclusive si yo ya no era, digamos, considerado atleta profesional porque no tenía un equipo en ese momento, entonces la mentalidad no desaparece de un día para otro. No. Al menos no en mi caso. Entonces yo nunca cambié el chip y de hecho yo creo que nosotros dos éramos los únicos que entrenábamos como entrenábamos en ese momento en Rush. Sí. Sí lo recuerdo, o sea, el nivel de compromiso, el nivel de exigencia y la demanda física era muy alta, yo lo recuerdo perfectamente. Y en ese momento, pues fue muy agradable encontrar una persona así porque también por mi background deportivo y atlético, pues es difícil cambiar esa mentalidad, inclusive al día de hoy, o sea, yo lo veo difícil que ya se vaya a cambiar. Cuando hablamos de cambiar objetivos, cambiar el chip, aceptar la situación del momento, yo creo que hablamos de procesos diferentes. Indiferentemente del proceso, como sea, pues yo creo que el entrenamiento en este caso, aterricemos el entrenamiento de la fuerza, cumple un papel fundamental. ¿Cómo podrías ver vos en estas diferentes etapas, digamos, ya cuando lo incorporó, cómo podrías ver vos el papel que ha tenido o la importancia en estas diferentes situaciones el entrenamiento? A ver, si lo ponemos en etapas, el papel que tuvo, digamos, en ese momento en mí, ya estamos hablando entrenando en Rush, entonces llevando un protocolo 100% de fuerza, un protocolo estructurado, un proceso progresivo, ¿verdad? Ese momento hizo que yo pudiera volver a la competencia en el momento en el que decidí regresar en 2017 sin ningún problema. O sea, yo regresé a la competencia. Vos siempre tenías en mente regresar, ¿cierto? ¿O no? En realidad no estaba seguro. Ok. Yo quería regresar por el deporte, pero ya entre mis prioridades no entraba el sacrificio que requería, tanto económico como de compromiso, ¿verdad? Y yo había empezado a trabajar en una empresa, ya un trabajo de oficina, ¿verdad? Como diseñador gráfico en ese momento, y no estaba seguro. Ya se ha vuelto su prioridad. Yo lo que andaba buscando era más mi independencia, ¿verdad? Okay. Y eso viene ligado a tener un salario y poderse mantener uno solo, ¿verdad? Cosa que el fútbol no me lo permitía. Especialmente en este país, ¿verdad? Ya todos sabemos que si no se está en los equipos grandes es muy difícil sostener la vida fuera del fútbol y es muy grande el sacrificio. Entonces, yo como ya tenía, digamos, una papa en la mano, ¿verdad? Ya tenía mi trabajo, mi salario y demás, no estaba pensando tanto en soltarlo, pero quería regresar al deporte y al final llegó como la combinación perfecta para que yo pudiera tenerlo todo al mismo tiempo, que a mediano plazo, ¿verdad? También pasa factura, porque no estar enfocado en una sola cosa también trae sus consecuencias y yo creo que mis lesiones ya serias vienen a raíz de eso, más que cuénteme un poco más, temas. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, mi primera, digamos, cirugía mayor fue 2 años después, 2018, finales de 2018, si no me equivoco, mediados de 2018. Recuerdo porque era en medio del mundial y yo vi el mundial completo desde el sillón. Y yo llegué a un momento de mi vida donde, a ver, mis prioridades estaban un poco comprometidas, ¿verdad? Yo tenía mi trabajo de oficina, tiempo completo, donde yo iba de 7 a 3
de la tarde, tenía un buen horario, digamos que ¿verdad? Un Tenía la posibilidad barrio que le permitía hacer más cosas. de hacer más cosas. Tenía mi clientela freelance, ¿verdad? En términos de manejo de redes sociales y todo lo que era marketing digital. Y estaba jugando en segunda división profesional, que eso requería que yo entrenara antes 5 de la mañana. del trabajo. 5:30 de la mañana entrenábamos, de 5:30 a 7:30. Yo iba llegando al trabajo como a las 8 y tenía ahí un buen arreglo en el trabajo. Y yo llegaba y entrenaba después a las 4 de la tarde en Rush. Entonces, mi día era eterno, era de 5 de la mañana, 4:30 de la mañana que me levantaba, ¿verdad? Hasta 5:30 de la tarde que terminaba de entrenar en Rush, no paraba. Y a raíz de eso yo creo que viene mi lesión, mi primera lesión de ligamento cruzado en 2018 a raíz de fatiga. Fatiga, eso te iba a decir. Probablemente fatiga, poca recuperación o inclusive mucha carga, mucho estrés para el cuerpo. Porque vos dormías, me imagino que no dormías como mucho. A raíz de todo, yo ¿verdad? A las 9 de la noche ya estaba out. No había otra posibilidad. Era el cuerpo literalmente decidía que ya era suficiente por el día y yo ya me dormía. Me levantaba a las 4:30 de la mañana todos los días, además de fines de semana, ¿verdad? Que teníamos partido. En ese momento estábamos en el peor grupo de segunda división, ¿verdad? Porque habíamos ascendido de tercera a segunda, nos metieron en el peor grupo. Teníamos que viajar o a Punta Arenas, o a Guanacaste, a Jicaral, a San Ramón, a Palmares, de fin de semana de por medio. Entonces, yo realmente no tenía el descanso que se necesita, claro. Y además tenía la mentalidad del entrenamiento y entrenaba 2 veces al día, todos los días. Sí, que eso lo hemos hablado en su momento, que quizás no era sostenible, pero bueno, muchas veces, y para hablar un poco de lo que yo llamo las P de éxito, que el primero es proceso, claramente, o sea, y es lo que yo le quería dejar a la gente, o sea, como hemos hablado ahorita, pues son diferentes procesos con diferentes situaciones. Lo segundo es aprender a priorizar. Muchas veces, y bueno, desafortunadamente en este caso vos lo aprendiste desde la experiencia quizás un poco negativa, es difícil tener 2 o más prioridades. Cuando uno no establece una prioridad clara, normalmente termina sacrificando algo corto, mediano o largo plazo. Lo tercero, y aquí es donde lo queríamos hablar con esto que cuentas, es aprender a ser persistente. Pero como hablábamos ahora antes fuera de cámaras, ¿hasta qué punto esa persistencia se vuelve ya pues, un enemigo para uno? Terquedad. Porque bueno, como una vez me explicó mi buen amigo Brett Jones, la persistencia es la expresión elevada de ser terco. Pero no necesariamente ser terco es igual de bueno que ser persistente. Entonces, ¿vos crees que ese mindset, ese drive o esa persistencia / terquedad pudo haberte jugado una mala pasada en ese segundo proceso? Definitivamente. Y a ver, la diferencia entre terquedad y persistencia, yo creo que al final la define el resultado. Ok, ¿verdad? Cierto. Porque si una persona tiene éxito, se dice que fue persistente. Fue persistente. Si una persona no tiene éxito, se dice que fue muy terco. Que fue muy terco. Entonces, es muy amarrado, muy dependiente del resultado. Claro. Y en mi caso, definitivamente me pasó factura. Fue un proceso bastante curioso porque pasé de estar en uno de mis mejores momentos físicos, ¿verdad?, a uno de mis peores momentos físicos en cuestión de un par de meses. Entonces, tuve una curva de rendimiento muy alta en la mayor parte de la temporada y al final de la temporada tuve un bajón de rendimiento muy grande que desencadenó y terminó, digamos, con una lesión. Ya faltaba un partido para terminar el campeonato. Que eso es algo muy común. Eso que acabas de escribir vos es muy común y es un patrón que se ve repetidamente cuando hay, ya sea sobreentrenamiento, que bueno, es debatible, o bien poca recuperación. Sí, en mi caso yo creo que era poca recuperación. Al final de la temporada.
porque el entrenamiento y las cargas estaban muy bien moduladas y de hecho, como estoy mencionando, yo creo que estaba en uno de mis mejores momentos físicos, pero la recuperación no estaba ahí para equipararse con el nivel de entrenamiento que yo estaba haciendo y el estilo de vida que estaba llevando. Levantarse, o por ejemplo, que usted se levantara a las 5 de la mañana, fuera a entrenar y luego se tomara una siesta 2 horas, 3 horas, come, descansa, se hidrata, luego en la tarde va a entrenar y luego en la noche duerme 9, 10 horas. O sea, no se puede dar ese lujo en ese momento. No. Y sí, realmente esa lesión fue la más dura que tuve en términos de daño que tuve en la rodilla en esa lesión, ¿verdad? Ya ahorita vamos a hablar de las siguientes. La primera de ligamento cruzado. De ligamento cruzado. Y también siento que es como importante mencionar, ¿verdad? Que esa lesión fue, digamos, al final de la temporada, como ya conversamos, pero me lastimé 3 ligamentos en una sola jugada sin tener contacto. Fue solo, sin tener contacto. Entonces, yo soñaba que eso me pasaba días antes. ¿En serio? Porque yo creo que mi mente estaba, su cuerpo le estaba dando tan cansada señales. Que yo soñaba en que me pasaba algo locura. Justamente como me pasó. Qué locura. No sé si tendrá que ver con el tema del podcast o no, pero bueno, lo voy a mencionar. Yo creo demasiado en la visualización. Y yo creo que la mente tiene un poder brutal a la hora de plasmar lo que usted... ¿Cómo es? Poder plasmar aquello que usted todavía no puede ver. Eventualmente se puede materializar. Y yo creo fielmente, y mi vida es un resultado de eso. En algún momento hablaré en detalle de todo ese proceso de visualización. Pero ahora que usted dice eso, también el cerebro no sabe necesariamente qué es una realidad y qué no, muchas veces. Solo sabe que hay un cambio que hace que él ejecute una tarea, una acción en respuesta a lo que él está percibiendo. Y muchas veces este tipo de cosas es el mismo cerebro tratando de prevenir un accidente. Se ha visto en otros escenarios también deportivos. O sea, entonces me parece demasiado curioso que usted lo diga con esa convicción de que ya yo lo veía venir. Mi cuerpo lo veía venir, más que yo. Okay. ¿Verdad? Porque eso es subconsciente. Claro. Yo no, tal vez no. Pero usted literalmente soñó con eso. Literalmente. No, eso está loquísimo. Y la misma forma, porque fue solo, corriendo, intento cambio de dirección, todo cambia de dirección menos la rodilla, ¿verdad? Y me lastimé los 2 colaterales con esguince grado 2 y ruptura completa del ligamento cruzado anterior, ¿verdad? Caso muy diferente. Haciendo un cambio de dirección solo. Haciendo un cambio de dirección solo. Iba y en a alta cancha, velocidad. Antes de que la gente diga cancha sintética, no, cancha normal. De césped natural. Iba muy rápido. De alta tecnología. Intenté hacer un cambio de dirección con fuerza, ¿verdad? Sí. De esos que uno hace normalmente 50 veces en un partido de fútbol, ¿verdad? No era nada del otro mundo. Pero yo creo que ya mi cuerpo ahí dijo, hasta aquí, ya lo estamos llevando al límite. Y mis otras 2 lesiones, porque bueno, las 2 que siguen también son de ligamento cruzado. Esta misma que sucedió en 2018 es la que tengo ahorita con el ligamento roto otra vez. Y 2020, caso curioso, en la otra rodilla, la rodilla derecha, me rompí el ligamento cruzado. Pero en ambos casos, la lesión fue muy leve. O sea, fue nada más lo suficiente para que el ligamento cruzado se rompiera, pero absolutamente nada más. Sí, no tocó estructuras aledañas. Absolutamente nada Solo más. La primera. Sí. Ahorita que estás en este proceso, y vamos a hablar de este proceso per se, que es previo a una cirugía. ¿Cómo aborda usted esta fase sin perder el positivismo, sin perder ese drive, ese impulso, y mantenerse apegado a una idea? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo menciono? ¿Y por qué me gustaría que lo digas? Porque muchas veces creemos que los procesos van a ser bonitos, van a ser perfectos, van a ser flawless, o sea, sin ningún tipo de falla. Y gran parte de las veces no es así. Yo me acuerdo que vos estabas hace poco también en un estado físico
increíble. Para traerlo de manera de contexto, Bruno tiene un amplio y gran gama de habilidades físicas: estamina, potencia, fuerza, resistencia, capacidad heroica, además. Y yo me acuerdo que estaba volando al punto que una vez entramos juntos y usted me pasó el tren durísimo y yo decía, juepucha, hasta tengo que ponerle. Y después, bueno, viene la lesión toda sin gracia. ¿Hace cuánto fue esta última lesión? Eso fue pandemia. Pandemia. Y lo recuerdo perfectamente porque, bueno, yo me lesioné en 2018, un año de recuperación de la lesión del ligamento cruzado anterior en mi rodilla izquierda, y después ya no tenía las ganas de volver al fútbol, ¿verdad? Ya yo decía, ok, ya esto no vale la pena, y si yo regreso es inevitable que esto se repita. Uh-huh. Pero entonces vino la pandemia, Perdón que lo interrumpa, porque eso que acabas de decir me parece muy valioso. Y es lo que hablamos también ahora fuera de cámaras. O sea, es el punto donde usted ya hace un análisis objetivo de su situación y dice, ok, ya no puedo persistir en esta idea, porque si no, se va a convertir en terquedad. O sea, ya no más. Y eso es como el punto el turning stone, el punto de vuelta. Tal vez no era no persistir en esa idea, sino no persistir en esa idea de esta misma forma. Ok. ¿Verdad? Yo lo analicé muchas veces, más bien dejar mi trabajo y volver solo al fútbol. Claro. ¿Verdad? Porque esa era la única forma que yo sabía que yo podía tener éxito. Si no, ¿verdad? Realmente volvíamos a esto. Lo que hablábamos de no poder servir a dos dioses, no poder tener dos prioridades igual de altas. Correcto. Y en ese momento, ¿verdad? Yo creo que cayó como una bendición ¿verdad? Obviamente no lo vamos a llamar una bendición, pero para mi estado físico, la pandemia fue maravilloso. Claro. Porque me dio la posibilidad de entrenar todos los días, de pasar y vivir en el gimnasio a puerta cerrada. Éramos 5 gatos que íbamos y entrenábamos, claro. Y yo creo que fue uno de los mejores momentos, digamos, a pesar de que la situación... Sí, de que el entorno estaba sufriendo, o sea, no podemos ser mal agradecidos. Nosotros la pasamos muy bien. La pasamos muy bien en la parte del entrenamiento. Total. Y llegamos a un punto, a un estado físico increíble. Sí. Todos estábamos creciendo y todos estábamos en un buen estado físico, y al no tener que ir a la oficina, al no tener el trabajo me lo pasaron a medio tiempo. En ese momento me ofrecieron regresar al fútbol y yo ya estaba 100% listo. Nuevamente, después de llevar un proceso de entrenamiento duro, porque realmente estábamos entrenando como si no hubiera un mañana, ¿verdad? Sí. Probábamos cosas que también era muy interesante. Hacíamos programas experimentales. Totalmente experimentales. Estábamos tratando de mantenernos ocupados también. O sea, yo recuerdo que literal yo quedé desempleado. O sea, tuvimos que cerrar el gimnasio, lo que tenía la programación en línea, no se podían dar cursos. Sí, la cuestión era aprovechar el tiempo y seguir moviéndose hacia adelante como se pudiera. Correcto. Yo creo que lo hicimos. Y en ese momento me contactaron para volver a jugar. Y yo estaba en un estado físico impresionante, óptimo. ¿Verdad? Listo para la competencia, sin haberme estado preparando, pero lo bueno y a todo esto estaba bien, porque ya había hecho la recuperación de mi rodilla como procedía, porque yo estaba dispuesto a volver a tener una vida 100% normal, y la rodilla estaba perfecta, no tenía ningún problema, no tenía ningún dolor. No había nada más. Regresé al fútbol. Dije que sí porque tenía el tiempo y tenía... el deseo todavía de jugar. El deseo de jugar. Era una espina ahí también. 100%. Y jugué un torneo que realmente me costó readaptarme a ese estilo de vida, ¿verdad? Porque yo creo que a veces se desestima lo físico que es ser futbolista y el deporte es realmente totalmente diferente a lo que uno hace en el gimnasio, ¿verdad? Es muy diferente. No, y lleva una curva de adaptación prolongada y pronunciada, donde adaptar el cuerpo a ese estrés le pasa a uno factura. Correcto. Y no, yo regresé sin ninguna presión, que era lo más bonito de todo. Yo seguía teniendo ahí trabajo y empezamos a hacer un montón de cosas en freelance, pero tenía mucho tiempo para mi recuperación, para dedicarle tiempo al entrenamiento y a la alimentación, que yo creo que son pilares fundamentales para todo atleta. Regresé un pilar torneo fundamental para alcanzar cualquier objetivo. 100%.
Porque inclusive durante este proceso empezamos juntos también a trabajar con el fisiólogo con el que nosotros entrenamos y los cambios fueron radicales. Sí. En cuestión de pocas semanas el cambio muy notable físico y de rendimiento era un pico ascendente que uno no veía la forma en que se detuviera, ¿verdad? Obviamente todos tenemos nuestros límites y eventualmente se iba a llegar ahí, pero yo no logré llegar ahí, ¿verdad? Porque apenas terminó el torneo y yo estando entre torneos en pretemporada, fui a mejenguear. No en ese contexto, pero con varias personas del equipo fuimos para mantenernos activos y en una jugada tan irrelevante me rompí el otro ligamento cruzado de la rodilla derecha. Y fue de la otra rodilla. La otra rodilla, la que estaba sana en ese momento. Y ese sí fue como el golpe más duro, porque yo ya estaba viendo la meta nuevamente. Total. Yo ya estaba viendo donde yo regresaba. Yo ya prácticamente no tenía un trabajo fijo de oficina y yo dije... Porque estabas orientando todos los esfuerzos hacia eso otra vez. 100%. Y entonces ahí me imagino que viene una vez más, y ese es el trago duro de digerir para muchos. Y ahorita estamos hablando de un caso en específico que es deporte, pero para otros puede ser un cambio de trabajo. Para otros es un cambio en su situación de vida. Llámese que viene un niño, que me toque pasar de casa, o cualquier otra cosa, o sea, una gripe, una enfermedad, que hace que haya un cese drástico de lo que usted venía haciendo, y usted muy rápido tenga que hacer un cambio de mentalidad, volver a reanalizar su situación y decir, bueno, ¿cuál va a ser mi acción a partir de ese momento? Que me imagino que fue lo que a usted le tocó hacer inmediatamente. Sí. Primero, digerir esta nueva lesión, esa sí me costó. Porque, ¿verdad? Emocional, psicológicamente. Y en realidad, físicamente también. De hecho, a hoy todavía esa rodilla sí me duele. Esa no. Y tal vez por mi mismo estado psicológico y demás, tal vez no terminé las fases de la recuperación como debían. A ver, yo siento que sí, pero la recuperación anterior la había hecho mejor y eso no se esconde, ¿verdad? Entonces me costó muchísimo más. Y creo que también hay mucha información al respecto de cuando hay un tipo de apego emocional, psicológico, positivo o negativo a una lesión, esa lesión, si es negativo, tarda más en salir, y si es positivo, tarda menos en salir. Entonces no descartaría también que ese estrés emocional haya tenido tanto impacto al punto donde usted diga, bueno, no me siento todavía como que quedó tan bien. De hecho, no sé si recuerda cuando hicimos las pruebas isocinéticas y cuando hicimos las pruebas con aquel dispositivo. Ajá, del italiano, el de láser. Correcto. Que todavía mi rodilla decía que no estaba listo, que había un riesgo grande de una nueva lesión. De hecho, no tenía tampoco rango de movimiento completo todavía, ¿o sí? En la flexión. Yo creo que sí, bueno. O estaba como distribuyendo la carga diferente. Rango de movimiento, yo creo que yo no lo tengo en ninguna de las dos todavía rodillas completo, ¿verdad? Pero obviamente sí está mucho más allá del 90, que yo creo que ya es funcional. Claro. Yo no sé si yo recupero el rango de movimiento al 100%, ni tampoco creo que sea necesario. Sí, tal vez no. Pero sí tenía... sí habían desbalances. Sí recuerdo. En mi marcha sí habían desbalances en la potencia de una pierna con respecto a la otra. En la caminata, en la corrida. De desplazar la carga del peso. Estaba muy desajustado y bueno, al final eso desencadena en la tercera lesión, que estoy casi seguro que tiene mucho que ver, ¿verdad? Mi cuerpo ya no se estaba moviendo bien, la rodilla no estaba moviéndose bien, estaba sobrecompensando con una pierna para compensar las falencias de la otra. Pero hay algo muy curioso, digamos, durante este proceso hubo un cambio de mentalidad en cuanto a mis objetivos y mis prioridades, ¿verdad? Empecé a entrenar y empezamos a entrenar otra vez fuerte, ya una vez saliendo de la recuperación de la segunda cirugía, y volvimos a estar bien, ¿verdad? Ya estamos hablando, digamos, mediados de 2021. Seguíamos en pandemia, seguíamos con protocolos y demás, entonces seguíamos entrenando mucho, inclusive durante mi recuperación, pero hay algo muy curioso. Durante esta recuperación
Y yo sé que usted lo sabe, pero nunca lo ha interiorizado. Yo tuve 2 saltos laborales súper seguidos donde para mí, digamos, fueron muy positivos económicamente hablando, ¿verdad? Claro. Entonces, parte de ese proceso, parte de ese cambio de prioridades, generó un cambio en mi mentalidad. Y una vez que uno se enfoca en cosas, ¿verdad? Las cosas empiezan a pasar y por sí solas. Total. Y eso que dices ahorita, mae, o sea, queda perfecto con algo que yo quería mencionar. Cuando usted dirige sus esfuerzos en cualquier proceso, cuando usted dirige sus esfuerzos hacia algo, usted lo hace porque usted cree que puede pasar algo. O sea, hay una creencia. Usted dice, ok, yo creo que algo aquí puede salir bueno. Y cuando pasa algo así, que vienen después de una eventualidad o algo que tal vez no es tan positivo, usted vuelve a creer y se topa con algo positivo, eso potencializa la creencia y usted empieza ya a decir, ok, es lograble, es realizable. Y se vuelve como un círculo, no voy a decir vicioso, pero es como un círculo, digamos, vicioso positivo. Totalmente. Donde usted empieza a creer, tiene una acción, esa acción le da un potencial, ese potencial aumenta la creencia y ahí sigue ese círculo. Y lo recuerdo perfectamente y lo traigo a cotación porque en cualquier proceso de cambio o en cualquier proceso hacia un objetivo, es importante ese tipo de cosas. O sea, apegarse en pequeñas victorias que a usted lo hagan decir, ok, sí se puede hacer. Yo puedo con esto. Buenísimo. Algo más en este último proceso que estás ahorita, porque bueno, obviamente no puedo creer que ya haya pasado el tiempo tan rápido. Una de las razones por la que yo también quiero traerlo es, bueno, obviamente no solo porque lo aprecio y lo admiro un montón, sino porque yo siempre he sentido que usted tiene la habilidad de mantenerse ecuánime en medio de la tormenta y ver que una persona ha tenido caída tras caída, en este caso hablemos de las lesiones, hay 2 posibles resultados. O lo dejo botado y ahí murió, o sigo creyendo que puedo levantarme y mejorar. Y en este caso, pues afortunadamente usted es un muy buen ejemplo de lo segundo. O sea, nunca se ha quedado ahí estancado al punto que al día de hoy, para que las personas que nos escuchan y nos ven lo sepan, usted está esperando una 5ª cirugía, pero tal vez recuerden, ¿hace cuánto fue que empezamos a entrenar otra vez? Empezamos septiembre. Septiembre del año pasado. Septiembre del año pasado. Estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ya. 5 meses. 5 meses donde, bueno, te volviste a lesionar en un partido de fútbol. Mejenga, ahora sí. Ahora sí en una mejenga. Que todavía lo recuerdo, que yo nada más lo volví a ver y yo dije, madre, dígame que es mentira. Y usted, madre, no. Y yo, ok, ¿qué hacemos? Y bueno, a esto es lo que voy, o sea, inmediatamente, o sea, se sacude de la situación y toma acción hacia el siguiente objetivo. Dice, ok, ya mi situación actual no es rendimiento, ya mi situación actual no es potencializar tal o tal habilidad. Ahorita es ganarme tiempo y prepararme para tener una mejor recuperación post cirugía. Y eso es algo que es muy digno de admirar, porque en los procesos de largo plazo, cualquier proceso, lo que es una constante es que van a haber encrucijadas, van a haber retos, van a haber problemas y tener esa habilidad de hacer un cambio, sacudirse tan rápido, inmediatamente, pues seguir con la situación, es algo que yo creo que más gente lo debe de escuchar. Y tal vez a alguien más le va a resonar, porque en el mundo del entrenamiento, creo yo que la inconsistencia, ¿verdad? O la falta de congruencia, muchas veces a la hora de querer alcanzar algo, o decir que se quiere alcanzar algo, es porque al más mínimo tropiezo lo dejamos botado. Y pues creo que usted es el ejemplo completamente opuesto a eso. Y también me complace muchísimo que haya contado la historia, más. Así que, bueno, parte de la historia, porque yo sé que la historia tiene más tiempo, más lapso. Tiene mucho más. Y este último proceso, a ver, la tormenta creo que sí me revolcó un buen tiempo. A ver, yo me lesioné en junio
pongámosle junio, tuve un par de meses de incertidumbre mientras, ¿verdad? Pasaba la inflamación, el dolor, las citas médicas, definía qué iba a hacer en cuanto a la ruta quirúrgica, si después, si con la caja. Y esa incertidumbre mata, mae. Correcto. Entonces fue junio, yo todo junio, julio, entrené mínimo. Agosto retomé el ejercicio y septiembre retomé el proceso. Entonces sí, tuve 3 meses ahí que no fueron tan positivos, ¿verdad? Parte de la incertidumbre. Pero de septiembre a febrero, sin haber cambiado absolutamente nada adicional, más que el entrenamiento, he tenido unos resultados que es lo que uno espera. O sea, al punto que el otro día hablábamos, que usted cuestionaba y decía, pucha, o sea, ahora me pregunto si realmente vale la pena operarme. Totalmente. Y hablábamos que quizás sí, pero por un tema de cuando esté mayor, o sea, cuando sea viejito, que no vaya a desencadenar algún tipo de problema, algún tipo de artrosis o algo en la rodilla, al mantener la estructura ahí lesionada. Pero al punto que usted siente también que usted ya dice, pucha, qué pereza volverme a operar. Sí, y programas tan simples, squat press, nada más, durante un mes completo. Eso que usted dice, 2 meses completos, squat y press, la modulaciones. El lograr apegarse a un proceso indiferentemente de su sentir hacia él. No me acuerdo si usted alguna vez lo cuestionó. Yo creo que usted nunca ha cuestionado un programa que yo le he hecho, ¿verdad? Nunca. No. Usted es de los más soldados que yo he tenido. Pero normalmente me pasa que doy un programa y son 2 movimientos como el que vos hiciste, squat y press, que yo precisamente hice ese programa por 1 año y con un manejo así bastante sofisticado del volumen carga también, y la gente es como, ¿estás seguro que es suficiente? A mí personalmente me cayó como anillo al dedo, número 1, porque venía con muchos cambios en trabajo y tenía poco tiempo. Entonces yo sabía que necesitaba algo súper simple que pudiera llegar, entrar y salir del gimnasio sin tener que hacer mucha cosa. Como era solo kettlebells, ni siquiera tenía que armar barras, nada, súper directo al punto, ¿verdad? Lo que yo necesito es recuperar la fuerza y un poco del músculo que perdí en mi rodilla y prepararme para la cirugía. Que fue el objetivo principal en ese momento, 100%. Lo recuerdo. El objetivo principal fue, ocupamos mantener masa muscular, ocupamos hasta cierto punto de forma cuidadosa, sin lastimar la estructura que ya está lesionada, potencializar la fuerza para que ese fue siempre el objetivo, para que la recuperación postquirúrgica sea lo más fluida posible. Y pues en ese proceso, donde el objetivo no era mejorar el desempeño, pues sucede. Correcto. Solo con el hecho de apegarse al proceso. Correcto. Y el segundo punto por el cual yo no cuestiono el programa es porque a lo largo de los años he visto los resultados una y otra vez. Entonces yo sé que funciona. Claro, ¿verdad? Claro. No tengo que cuestionarlo y no tengo que saber ni la matemática, ni tengo que saber el volumen, ni la cantidad de reps, ni qué estoy haciendo para saber que funciona. Y además yo creo que ya esto es inherente en mí, pero yo tengo una adaptación muy buena al estímulo y yo con poquito puedo ver resultados, y donde uno empieza a ver resultados, eso es motivación para uno continuar. Es ese círculo vicioso positivo de sin duda. Creencia, acción, potencialización, mejora la creencia y todo va mejorando continuamente. No, maravilloso, maravilloso. Vamos a ir cerrando el episodio de hoy. Obviamente podríamos hablar de un montón de cosas más. ¿Algún mensaje de cierre ahora que usted quisiera compartir en cuanto a, no sé, lo que usted quiera, o bien relacionado al tema de cómo puede alguien alcanzar un objetivo? Bueno, número 1 no es un proceso lineal. Entonces no piensen que si se ponen un objetivo y montan un programa, que no va a haber cosas que se salgan de la planificación. Y siempre hay que estar dispuestos a adaptarse a eso, y yo creo que eso ha sido parte de mi historia a lo largo del tiempo. Claro. Entonces no es un proceso lineal, no es un proceso ni bonito ni fácil, pero yo creo que si nos enfocamos más en el proceso que en el resultado se vuelve una consecuencia. Eso está increíble. Entonces, increíble. Ese es el mensaje que yo le diría a cualquiera. No suelten el proceso y siempre piensen en que se puede mejorar a pesar de las circunstancias, pero no se enfoquen solo en el resultado. Está maravilloso, mae.
y muchas gracias por compartir esa idea porque sí pasa mucho que, y amarrándolo con algo que yo quería decir, el resultado nos puede cegar un poquitito, nos puede nublar la visión y puede hacer que este proceso se vuelva turbio. Y a eso yo le llamo el manejo de la expectativa. Cuando usted tiene toda su expectativa puesta en el resultado, usted se pierde de cosas que van saliendo en el camino que le pueden agregar mucho valor, como hablamos ahora también fuera de cámaras, que lo va a hacer crecer. Entonces manejar esa expectativa se vuelve fundamental también para no frustrarse en ese proceso. Porque la frustración, como lo hemos dicho otras veces, es el enemigo del progreso. Totalmente. Y usted se frustra, va a pasar lo opuesto a ese círculo vicioso positivo, sino que más bien todo va para atrás. Lo otro que quería compartir a la hora de querer alcanzar un objetivo, ya una vez que usted identificó dónde está y abrazó su situación y toma acción, es tomar en cuenta aspectos logísticos. Sí. Que la logística sea lo más simple posible. Yo me acuerdo que en el caso suyo me dijo, Vic, ahorita solo puedo entrenar 3 días, igual solo quiero hacer 1 hora y necesito algo que sea punch the clock, come and go. Entonces siempre los aspectos logísticos, y lo hemos visto ya en otros episodios, se vuelve preponderante. Y por último, que sea seguro. O sea, tomar en cuenta cuál es esa situación, hacer un análisis objetivo de la necesidad y de lo que ocupa realmente la persona y establecer un proceso a partir de ahí. Y si es posible, pues que aprenda a disfrutarlo. Con sus cositas buenas, con sus cositas malas, con sus altos, con sus bajos, con los tropiezos fuertes, aprender a disfrutarlo porque hoy me dijiste algo increíble que fue el hecho de ver cualquier reto como una oportunidad de crecimiento. Totalmente. Y yo me quedé pensando en eso me lo dijo en el carro. Y dije, qué rajado, o sea, yo al día de hoy soy un fiel creyente y lo digo con mucha honestidad. He pasado por situaciones adversas muy, muy fuertes. Y creo que de todas ellas hay un factor en común y es que uno sale más fuerte, sale más robusto y es otra persona, usted crece. Si usted lo quiere, si lo quiere ver así, se propone también, ¿verdad? Porque si usted pues, no tiene la disposición, pues, ahí se va a quedar. Bruno, muchísimas gracias por acompañarnos, por sacar el rato. Increíble cuánto tiempo pasó, mae. Cuando uno la está pasando bien, el tiempo realmente que desaparece. Un honor, un placer haber estado aquí. Espero volver pronto al programa y seguir apoyando esta causa, porque yo creo que lo que Legacy está intentando alcanzar y a lo que Legacy quiere llegar, yo siento que es un impacto muy positivo a muchas personas y espero que muchas personas estén escuchando esto y no desistan en sus metas y en sus metas y sus objetivos. Muchas gracias de verdad por esas palabras y pues sí, nada más reafirmar eso. Seguimos con nuestra convicción clara, ojalá de tocar cada vez más personas, siempre desde una posición empática, de una posición solidaria, de una posición de respeto, partiendo del hecho de que cada contexto y cada individuo es diferente y esperar que esto le resuene a alguien y le llegue a alguien y pues y alguien por ahí diga, ¿sabes qué? O sea, yo voy a retomar ese objetivo que tenía indiferentemente de lo que esté pasando. Y pues nada más, nos vemos en el próximo episodio. Ya saben, si les gusta, por favor compartan y espero tenerlo pronto otra vez por acá. Pura vida. Gracias. Stay strong. Stay strong. To the table.